Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que Dios les bendiga muchísimo. El día de hoy, como habrán visto, el título es hablando sobre cómo no nos podemos sentir suficientes muchísimas veces en la vida. Y la verdad es que el día de hoy yo quería que quizás se volviera un poco personal porque quería contarles un poco de mi experiencia y de algo que había escrito y quizás tal vez alguno de ustedes podría sentirse relacionado y ese es el punto, que ambos podamos crecer juntos en Dios y podamos elevarnos a través de todo lo que Él nos enseña. Bueno, esto lo escribí en marzo. Yo en marzo realmente estaba en una temporada como muy oscura mentalmente, por así decirlo. Siento que estaba atravesando un punto de muchísima comparación, ¿saben? Yo me comparaba muchísimo en redes, me comparaba muchísimo físicamente con las personas, comparaba los avances de mi vida, comparaba absolutamente todo y obviamente me sentía insuficiente en todo lo que estaba haciendo en mi vida, pero esa insuficiencia te lastima muchísimo como persona, te lastima muchísimo el corazón, ¿no? Entonces, me imagino que es algo que todos o muchos podemos atravesar en distintos momentos de nuestra vida y eso es justo lo que les quería compartir. Justo este día yo escribí, antes de comenzar a leer el Salmo, Dios también quiere que trabajemos en el trato que nos damos a nosotros mismos. Yo lo escribí sin saber qué es lo que Dios realmente me iba a decir más adelante y sin comprender bien eh, qué es lo que Él me iba a revelar de este salmo, qué es lo que les voy a compartir el día de hoy. Así que vamos a comenzar leyendo el Salmo 120, que dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brazos de enebro. Nos vamos a detener ahí por un momento porque quiero que analicemos muchísimas cosas de aquí. Para comenzar, si ven en el versículo 2 dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Esto es algo súper clave y quiero que lo mantengamos en mente para lo que se viene después. Luego dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Todas estas saetas, ¿verdad? Puede ser algo que hiere, corta o quema. Estas saetas y brasas simbolizan palabras con energía de juicio. También puede reflejar una lucha interna del alma cuando está en otro entorno, dolores que purifican quemando lo que no es auténtico en el alma. Y yo aquí me pregunté entonces, ya que estas son las saetas, ¿no? Algo que también quería hacer mención es que el Zohar dice que las brasas que arden largo tiempo, o sea, enebro, representan un juicio espiritual que no desaparece de inmediato y que necesita tikkun. Tikkun significa reparación, para liberarse. Entonces, yo mientras comprendía todo esto y comprendía que estas brasas con enebro son cosas que prácticamente significa que lo que decimos conserva el calor por mucho tiempo, ¿no? Yo me pregunté, ¿y qué sucede si tal vez estas mentiras nos las decimos a nosotros mismos también? O sea, me refiero a que, por ejemplo, ¿qué pasa si realmente aquí cuando dice del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta, es de la que nosotros podemos tener en nuestro propio diálogo interno? Es a lo que me quería referir. Porque, como yo les comentaba, en ese momento yo me comparaba muchísimo y quizás a veces hasta inconscientemente somos muy autoexigentes con nosotros mismos, nos decimos cosas hirientes a nosotros mismos que nos dañan. Y ese daño que nos hacemos a nosotros mismos conserva el calor por muchísimo tiempo. O sea, calor.
algo que arde, algo que quema por dentro. Lo que nos estamos diciendo, el cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, nos estamos dañando y eso, eso toma tiempo de sanar, ¿no? Claramente, porque no es un daño en el que simplemente nos dijimos algo a nosotros mismos y ya, ahí queda. No, sino que hay cosas que nos clavamos con ellas y de la nada es muy difícil sacarse de la mente. Y claro, no necesariamente tiene que ser hacia nosotros mismos. Por ejemplo, puede ser que alguien te haya dicho a ti, una persona te haya dicho algo con respecto a tus sueños, con respecto a la carrera que tú estás estudiando, de que no, tú no vas a lograr absolutamente nada con eso. O que haya otra persona que quizás te haya dicho como, o te haya hecho resaltar una inseguridad de tu cuerpo o de tu personalidad y te haya dicho, ¿no te parece que hablas mucho? ¿No te parece que hablas muy poco? ¿No te parece que deberías de ser más así? ¿No te parece que deberías ser menos, que deberías ser más? Constantemente a veces las personas opinan muchísimo y cuando opinan quizás no se dan cuenta del daño que pueden hacer con lo que dicen, como esas saetas de valiente terminan siendo brasas de enebro en nuestro corazón, porque guardan el calor, guardan ese daño por muchísimo tiempo. Y pasa que de la nada pueden pasar años y de la nada tú te sigues sintiendo insuficiente por algo que escuchaste de alguien más o por algo que tú sentiste o percibiste de ti mismo. Por la manera en la que tú te viste a ti mismo, quizás no te atreviste a intentar ese proyecto que tanto querías. Quizás por la manera en la que te viste a ti mismo, te deprimiste. Quizás por la manera en la que te viste a ti mismo, no te sentiste capaz. Quizás por la manera en la que te viste a ti mismo, te lastimaste. Y para mí creo que lo más importante de este salmo era justamente eso, porque como yo les digo, yo estaba en un momento en el cual yo me comparaba muchísimo, o sea, yo me comparaba muchísimo en redes. Saben, yo llegué a un punto en el que a mí me dieron hasta ganas por un momento de tapar los espejos de mi casa. O sea, yo me sentía tan mal conmigo misma que yo decía, yo quisiera tapar los espejos de mi casa para ya no verme más, porque tenía una constante comparación, una constante autocrítica, una constante autoexigencia sobre mí misma y sobre cómo tenía que ser, que me causé tanto daño, que me llevó a actuar de distintas maneras conmigo misma. Porque claro, la salud mental es algo sumamente importante y las cosas que no sanamos, cuando no las gestionamos bien, nos lleva a actuar de distintas maneras, ¿no? Y esto es algo sumamente importante que para mí tenía que ver. Continuando con el Salmo, dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Saben, justo estaba pensando en Mesec. ¿Y qué es Mesec? Les voy a explicar, ¿no? Mesec vendría siendo como un terrenito, por así decirlo, eh, que podría haber estado por Turquía o Rusia, ¿saben? Eran como pueblos guerreros, y que tenían muchos valores ajenos, perdón, a los que tenía Israel. Entonces, el salmista aquí lo menciona como estoy con muchísimo ruido mental, con muchas ideas confusas. Estoy habitando en un lugar en el que hay tanto ruido que no me encuentro a mí mismo, en el que hay tanto sucediendo allá afuera, perdón, que no logro comprender ni escucharme a mí mismo. O sea, él se queja, él se lamenta, él dice, ay de mí que moro en Mesec. Y como estábamos hablando de este autoengaño que puede haber también, estaba pensando que Mesec podrían ser también todas estas ideas confusas o extranjeras del alma. Todo esto que realmente no pertenece a ti, todo este ruido mental. ¿Saben? Y algo que se me hace muy interesante es que después dice, y habito entre las tiendas de Cedar. Cedar es oscuro o negro en hebreo. O sea, son fuerzas que están cubriendo la luz del alma.
Pueden ser deseos desordenados o emociones inestables. Hacemos referencia otra vez a lo de Mesec, todas estas ideas confusas, una persona que está habitando en medio de tanta confusión, en medio de tanto ruido, y habita en una tienda que hace que se mantenga en oscuridad, que hace que la luz no pueda entrar. O sea, todas estas tiendas de Cedar son tiendas que bloquean la luz del sol, ¿no? Porque tú, oye, por ejemplo, te pones un paraguas, ¡pup!, tapas la luz del sol, ya no permites que te dé. Entonces estás habitando en unas tiendas de oscuridad, en Mesec, en medio de un entorno en el que hay tanto ruido que no te puedes escuchar a ti mismo y muchísimo menos a Dios. Para mí, estas tiendas de Cedar también pueden significar que oscurecen tu verdad interior, ¿sabes? Porque a veces tu alma quiere volver a la fuente, pero siente que no está conectando con ciertas cosas. Y saben, para mí eso se me hace como muy importante todo esto, porque es como les decía, ¿qué tal si muchas veces este labio mentiroso del cual le tenemos que pedir ayuda a Dios es de nuestro diálogo interno? Es de cuidar nuestro corazón de todas esas opiniones que hemos permitido entrar y que nos han afectado y nos han hecho daño. Porque todas estas brasas de enebro siguen lastimando nuestro corazón y no nos permiten llegar a una verdad interior. Pero lo más importante es que te están haciendo habitar ese pedacito de oscuridad que hace que ya no brilles como antes. Por ejemplo, como les mencionaba, yo con el ejemplo de lo que yo pasé, quizás fue algo físico, ¿no? Pero fue algo tan físico que llegué a cuestionarme hasta mi personalidad, llegué a tener muchísima inseguridad sobre el cómo yo era, el cómo yo me expresaba, el cómo yo me veía, el cómo yo todo. Llegué a cuestionarme absolutamente todo. Y en medio de eso es cuando Dios me revela todo esto y me dice, hija, estás viviendo en ideas confusas. Aquí no hay verdad interior. Y todos estos pensamientos ajenos a tu alma están bloqueando mi luz, están bloqueando el acceso de mi luz para tu corazón. Muchas veces quizás hasta podemos bloquear el propósito que Dios está intentando tener. Capaz que Dios quiere que tú hagas algo y como tú no te sientes capaz de ti mismo, ni siquiera lo estás intentando. O, por ejemplo, como yo les decía, algo físico. Capaz que ni siquiera me hubiera querido mostrar en ese momento por miedo al cómo me veía, por miedo a todo ese daño que yo ya me había hecho a mí. Algo que se me hace sumamente hermoso es que este es un cántico gradual que se lee en Shabbat, un día de reposo. Y tú te pones a preguntar, ¿por qué este es un salmo que Dios quiere que leamos en el día de reposo? Y es como casi Dios diciéndote, hijo, hija, porque yo quiero que el día de reposo no solo descanses del trabajo, sino que también descanses de todas esas ideas ajenas a ti, todos esos miedos, todas esas ideas confusas, todo eso que no te pertenece y que no me pertenece, porque mereces descansar de todo eso que ya no tienes por qué seguir cargando con ello. Claro, a veces son procesos tan largos que no significa que de un día para otro ya vas a estar bien y ya te vas a ver curado mentalmente o ya vas a haber sanado. Pero reconocer que hay algo ahí que te duele y que no está permitiendo sacar toda esa luz que Dios ya te dio, es el primer paso
para comenzar a sanar, aceptarte a ti mismo y aceptar el propósito que Dios también quiere para tu vida. La verdad es que con esto es que yo quería dejarlos el día de hoy. Espero de verdad que esto les pueda servir muchísimo. Y así como escribí al inicio, recuerden que a Dios también le importa el cómo trabajamos en el trato que nos damos a nosotros mismos. Porque ahí es a donde Él va a formar todas las bases que necesitamos para seguir creciendo espiritualmente. Revisemos ahí y veamos qué hay. Veamos si hay dolor y si gracias a ese dolor actuamos con ego. Veamos si hay dolor y por ese dolor actuamos con inseguridad. Veamos si hay dolor y por ese dolor nos sentimos incapaces. Veamos si hay dolor y por ese dolor lastimamos a los demás. Veamos qué hay dentro, cuáles son las mentiras que hemos permitido entrar a nuestras vidas y a nuestra mente y a nuestro corazón. Y permitamos que Dios nos deje descansar en Él y podamos sentirnos en paz. Muchísimas gracias.